Bueno, en esta ocasión vamos a ver la resolución de sistemas vectoriales usando métodos gráficos, no necesariamente de fuerzas, pero los ejemplos que voy a poner aquí pues van a ser de fuerzas, ¿no? Voy a usar el mismo ejemplo del problema del dinosaurio de videos anteriores. Si yo tengo estas fuerzas de 350 newtons a 20 grados y tengo la otra fuerza de 500 newtons a 27 grados, tendría por aquí pues dos cuestiones, ¿no? Ahí depende de ustedes, pues si usan el primer método sería el método del triángulo, o si usamos el método de las componentes, que vamos a ver por ahí. Este primer método analítico, pues consiste en trazar un triángulo, moviendo este vector de manera paralela hasta el punto final del otro vector. Lo voy a hacer de este lado. Tengo mi primer vector. Tengo mi segundo vector, recuerden que tengo que respetar su dirección, y voy a trazar una línea al igual que los métodos gráficos del punto inicial al punto final. Esa sería mi resultante, pero en este caso va a ser de manera analítica. De manera gráfica yo podría en ese caso medir la longitud y la dirección de ese vector resultante, usar la escala que utilicé y sacar esa magnitud de ese vector. De manera analítica pues necesito saber este ángulo completo. Por ahí, si usamos los conocimientos que aprendimos en la materia de geometría y trigonometría, pues vamos a descubrir que este ángulo de 27 pues va a ser también este ángulo de aquí. Entonces me va a decir que ahí tengo 27 grados y 20 grados en la parte de arriba. Sabemos que 20 más 27 pues son 47. Por lo tanto yo puedo crear este triángulo, ¿no? Me olvido de los ejes coordenados, me olvido de todo lo demás y voy a yo crear este triángulo de aquí. Tiene un lado de 500, tiene un lado de 350, tiene este ángulo de 47 y tiene la resultante. Para poder resolver este tipo de problemas solamente es aplicable a dos vectores, por lo cual no recomiendo este método, pero pues hay que verlo. Y pues ocuparíamos saber cómo resolver triángulos o bicuángulos, ¿no? En caso de que quedara un triángulo rectángulo, podría pasar, pues podríamos usar las definiciones de seno, coseno y tangente para un triángulo rectángulo. En este caso en particular pues es un triángulo bicuángulo, entonces necesitamos saber ley de senos y ley de cosenos, por lo cual pues lo vamos a revisar antes de aplicar. Recuerden que si yo tengo un triángulo bicuángulo, pues los lados se acostumbran a nombrar con letras minúsculas y los ángulos con letras mayúsculas correspondientes a su lado. Este es el lado A, el ángulo que está frente a él es el ángulo A mayúscula. Este es el lado B, el ángulo que está frente a él es el ángulo B mayúscula. Y por último este es el lado C, perdón, y el ángulo que está frente a él pues sería el ángulo C mayúscula. Esa sería la manera de determinar lados y ángulos de un triángulo. Recuerden que la ley de cosenos, perdón, es esta de aquí. Lo que necesitamos pues es conocer los tres lados para poder encontrar un ángulo, o en su defecto dos lados y el ángulo correspondiente al lado que queremos encontrar, que sería nuestro problema que queremos resolver. Entonces esta es la ley de cosenos, ya por ahí la debían de haber visto. A cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos dos veces b por c por el coseno de a. Recuerden que a mayúscula es el ángulo correspondiente al lado a. Y la ley de senos pues es la siguiente, es el lado entre el seno de su ángulo que le corresponde, igual al otro lado entre el seno del ángulo, igual al otro lado entre el seno de su ángulo. Entonces vamos a aplicarlo aquí en este problema del método del triángulo. Tenemos la ley de cosenos, por ahí tenemos que aplicarla para poder determinar este lado. Este lado corresponde a este ángulo, entonces yo puedo aplicar la ley de cosenos. El lado al cuadrado es igual al cuadrado de los otros dos lados sumando, menos el doble producto de esos dos lados por el coseno de su ángulo. Entonces yo conozco todo menos este lado, entonces puedo conocer la magnitud. Si de aquí despejo, pues voy a obtener la siguiente ecuación. El cuadrado pasa como raíz, y si resuelvo su operación pues me va a dar este valor, 365.7876 newtons, que sería pues muy cercano al método gráfico, pero es más exacto, ¿no? Entonces ahora lo que necesito es el ángulo del vector. Recuerden que es del vector, pero yo estoy analizando un triángulo, entonces tengo que sacar primero el ángulo interno y luego sumarle este ángulo de 27. Entonces pues
lo que voy a calcular es este ángulo en rojo que está por ahí, y voy a usar la ley de senos. Ya una vez que tengo pues los tres lados y por lo menos un ángulo, pues puedo aplicar la ley de senos. Bueno, entonces yo conozco el ángulo R, lo acabo de encontrar, y conozco su ángulo. Entonces voy a usar esos dos datos, y pues yo quiero encontrar este ángulo, por lo tanto voy a usar el lado que le corresponde. R entre el seno de su ángulo es igual a 350 entre el seno de θ, que es el ángulo que queremos encontrar. Si de ahí despejamos, pues nos va a quedar lo siguiente. El seno a la menos 1 de 350 por el seno de 47 entre la resultante, que sería esta que encontramos arriba. Si sustituimos, pues nos va a dar este ángulo de 44.41 grados. Yo podría obtener θr, que sería igual a θ más 27, sería la suma de estos dos ángulos, sería el ángulo del vector medido a partir del eje X positivo. Recuerden que se recomienda pues dar como resultado ese ángulo. Entonces ya como conozco θ, pues yo sé que θr es 44.41 más 27 y me da un valor de 71.41 grados, muy exacto, muy preciso, perdón, muy cercano al método gráfico que habíamos resuelto en videos anteriores. Este sería el método del triángulo. En el caso del método de las componentes, bueno, puede ser usado para más de dos vectores, por lo cual yo recomiendo que usen este, es el que más se usa por su practicidad. Simplemente pues nos dice que la resultante pues es igual a la suma de los vectores, entonces pues las componentes también van a tener ese misma propiedad. La componente en X del vector resultante es igual a las componentes en X de todos los demás vectores. Es importante considerar los signos. Si apunta a la derecha es positivo, si apunta hacia la izquierda, como en el caso de C y D, es negativo. Igual para el eje Y, la componente en Y del vector resultante tendría que ser igual a la suma de las componentes de todos los vectores que forman este sistema con sus respectivos signos. Si apuntan hacia arriba, positivos, y si apuntan hacia abajo, como en el caso del vector D, negativos en Y. Con esto yo podría calcular por separado componentes X y Y de cada vector, sumarlas y obtener las componentes X y Y del vector resultante. Puedo usar el teorema de Pitágoras, recuerden que sigue siendo un vector, entonces puedo aplicar las mismas propiedades. Y aquí yo apliqué el método del ángulo completo. Voy a calcular la tangente a la menos 1, recuerden que hay que considerar los signos que tengan RY y RX. Y aplicar este criterio, dependiendo de qué cuadrante se encuentra localizado, sumarle 180 si es segundo o tercer cuadrante, o sumarle 360 si es el cuarto cuadrante. En caso de ser el primer cuadrante, pues se queda el valor que obtuvimos de este lado. En otro video voy a calcular el problema anterior por medio de este método de las componentes y algún otro ejemplo que podamos tener por ahí. Vuelvo a mostrar las referencias: Fundamentos de Física, décima edición, Serway, Física Universitaria, Sersemansky, volumen 1, onceava edición o 11ª edición, Física, Conceptos y Aplicaciones, Tippens, séptima edición, Física General, el autor es Pérez, 2014, Fundamentos de Física, novena edición en inglés, de Halliday, Resnick and Walker. Y las imágenes que usé pues en alguna de todas las diapositivas de los videos sería el dinosaurio que usé en un ejemplo. Y tengo que decir que esta plantilla fue creada esta presentación fue creada a partir de una plantilla de Slidesgo, por ahí está la página. Y pues hay que respetar los derechos de autor, entonces muestro por aquí que la presentación fue creada en una plantilla de Slidesgo. Algunos iconos y figuras pues fueron obtenidos de estas dos páginas. Y pues ya sería lo que tenemos que cubrir para los derechos de autor. Entonces en otro video voy a hacer ejemplos de los métodos analíticos. Y más adelante pues vamos a ver la multiplicación o división de un vector entre un escalar. Y también más adelante pues podemos ver lo que serían vectores unitarios y productos de vectores, ¿no? Producto punto o producto escalar, también se conoce como de esa manera. Y producto vectorial o producto cruz. Por ahí son aplicables para algunos fenómenos físicos. Y pues sería todo por esta ocasión.